Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el capítulo número 9 de la adolescencia. Yo soy Virginia García, de Contigo Desenredo, profesional de la educación respetuosa y de la mediación. Y hoy os invito a reflexionar sobre el tema, es que mi hijo no es así, no es como otros. Ya depende un poco de cómo lo entonemos, nos podemos encontrar con dos expresiones muy diferentes. Padres o madres que dicen, es que mi hijo no es así como otros. Y te dejan entreleer un mensaje de preocupación, ¿vale? Y el otro sería una expresión diferente que defiende un poco la situación desde el desconocimiento y dice, mi hijo no. Mi hijo no es así como otros, ¿vale? Y el tono de sarcasmo nos lleva un poco a que alguien, en tono jocoso, como siempre decimos, alguna mamá a lo mejor hastiada, le respondiera algo como, no, claro, no, tu hijo no, tu hijo no, tu hijo es un santo, ¿eh? No de mi devoción, por cierto. Pero es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la rama en el propio. Pues quizá tiene razón, ¿no? Ocurre que en la época de la adolescencia pues se utilizan algunas etiquetas para definir a estas personas que están en la etapa adolescente y que esas etiquetas no corresponden más que a unos clichés pues como muy generales y que luego no se corresponden con una realidad en todos los casos, evidentemente, porque no todos somos iguales, diferentes personas, diferentes vidas. Estas etiquetas en ocasiones son del tipo, pues los adolescentes son rebeldes, son despreocupados, son vagos, son desordenados, son independientes, desinteresados, huidizos, pasotas, son chulos, se encaran, son tímidos, otros, mentirosos, los adolescentes mienten, son inconformistas, no les vale con nada. Y después, pues hay otro tipo de etiquetas que se usan de la misma manera como clichés generalizados, pero que a lo mejor a los adultos, a los padres y a los docentes, pues bueno, sientan mejor, ¿no? Son como más agradables de escuchar y de querer ver a nuestros hijos ahí. Y son etiquetas del tipo, bueno, los adolescentes son solidarios, son muy vivos, son alegres, son disfrutones, son amigos fieles, son muy responsables. Y ya vemos que ni todas las anteriores ni estas pocas corresponden a todas las personas adolescentes. No encajan, algunas corresponderán, otras no, pero si ya las vemos como etiqueta, ya ahí tenemos algo que revisar. Porque todos los adolescentes van a tener momentos en los que muestren actitudes responsables, sin que sea una etiqueta a la persona, sino definiendo su actitud. Habrá adolescentes que tengan momentos disfrutones, alegres, vivos. Habrá el mismo adolescente que en otros momentos tenga actitudes rebeldes o en otros momentos se muestre despreocupado o en otros momentos pues muestre vagueza, ¿vale? Todo va a tener su momento, todo va a tener su porqué y las etiquetas no nos hacen ningún favor ni nos adelantan nada de trabajo y mucho menos nos encaminan hacia una buena conexión emocional que sea sana con ellos. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos adultos entonces que desde su carta alta del control o su carta alta de superioridad, cuando sienten ese estrés emocional porque va a surgir una situación con este hijo o esta hija que no están muy seguros de tener herramientas para manejar, pues van a sacar su carta alta, se van a poner así, pues controladores o superiores, te voy a demostrar que aquí mando yo, que yo soy quien sabe cómo las cosas se deben hacer para que estén bien, que yo soy quien sabe lo que te conviene, que yo ya tengo la experiencia, que ya pasé por lo tuyo, etcétera, y que haga lo que haga ese adolescente, pueden sentirlo como una amenaza y entonces le van a buscar el fallo. Cualquier fallo, en cualquier actitud, que para otros podría ser positiva, pues en este caso este adulto en alerta, desde su carta alta, lo que puede hacer es buscar el fallo con la única intención de seguir controlando a ese adolescente, sus actitudes, corregirlo y seguir dirigiéndolo. ¿Qué provoca esto? Más rechazo y más distancia, menos conexión emocional y mucho menos sana. Quizá estos adultos, cuando se ponen o nos ponemos en esta actitud controladora, somos los que menos nos estamos pudiendo conectar, ¿vale? Con estos chicos. Por ejemplo, el tema salir de casa. Yo puedo ser una adulta que si mi hijo sale,
puedo estar viendo un problema porque es que no para en casa. El problema es que sale y ya no vuelve. O sea, no para en casa. Todas las excusas valen para salir. Pero puedo ser también una adulta preocupada por lo contrario, porque es que no sale, y entonces la preocupación que tengo es de que sea asocial y que tenga problemas para relacionarse con las personas, o que esté huyendo de algo, o que quizá está sufriendo bullying y no lo sabemos, o que se está, pues eso, evadiendo de afrontar alguna situación o alguna persona. Si sale porque sale, si no sale porque no sale. Depende del adulto. En el caso de hacer cosas que se le pide que hagan, ¿no? O que en las que se espera su colaboración, su implicación, pues bueno, si lo hace y calla y obedece, a ver si es que va a ser un sumiso y no va a tener criterio propio y no, bueno. Y resulta que si no hace o no obedece, pues que es un desobediente y que podemos decir hasta que es un antisistema, ¿no? Que se rebela y que va contra todo. Intento ir un poco a los extremos, ¿vale? Opuestos para que veamos, pues vale, yéndonos un poco al humor, a lo mejor de la exageración, pero viendo una realidad muy opuesta, pero que es común en el mismo tema y que nos invita a buscar un término medio. Un término medio de apertura de mente, de apertura de mirada y de reflexión y de flexibilidad. Hay padres y madres que comparan a estos hijos con otros y al compararles con otros les ven tan diferentes que entonces esto también les preocupa y también lo quieren controlar o corregir. Un chico que es ordenado, una chica que es ordenada, ¿no? Que se le podría adjetivar de ordenado, ¿vale? Todo es muy subjetivo porque lo que para mí es ordenado a lo mejor para otra madre no lo es. Exigiría un nivel más alto o para otra es algo ya de tipo maniático lo mío, ¿no? Entonces es todo muy subjetivo, muy relativo. Que si el hijo o la hija es ordenado, resulta que es ordenado pues que es un maniático. Si el hijo o la hija es estudioso y dedica tiempo a estudiar, pues que es que a lo mejor está mucho tiempo metido en la habitación y está huyendo, ¿no? De relacionarse con la gente. Siempre habrá algo que decir. Y siempre habrá algo que decir desde nuestros miedos, desde nuestra inseguridad. ¿Estamos aceptando a ese hijo o esa hija? ¿O estamos intentando que cumpla con nuestras expectativas? Y algunas veces ya hablamos sobre esto, ¿no? Y los riesgos que conlleva. Los adultos que nos mostramos ciegos, y ciegos entre comillas, porque es como adultos desconectados de los hijos, pues no ven a veces la realidad o no vemos esa realidad, sea para bien o sea para mal. No somos conscientes de lo que hay realmente en la vida de nuestro hijo o en las circunstancias. Yo puedo ver algo para bien, por ejemplo, de que es organizado, es estudioso y bueno, pues es una persona que está mostrando que confía en sí mismo, que se siente capaz, que tiene proyectos, que tiene ideales y bueno, pues está tranquilo, organizado y haciendo lo que considera que debe hacer y que yo además acepto porque es que es algo que está muy bien, que lo haga así. Pues es tan fácil como dar la vuelta a la moneda y ver a la misma situación con otros ojos, con otra mirada mucho más bloqueante y a lo mejor entrar en temas como es que todas las tardes se las pasa metido en su habitación y esto claro es algo que tiene que preocupar, ¿verdad? ¿Os acordáis el episodio en el que hablábamos de cómo sacarles de la cueva? Si deberíamos o no sacarles de la cueva, qué pasa que hay en su cueva, qué es lo que no encuentran fuera. Si tú te preocupas porque está muy aislado en su habitación, ahí hay algo que tienes que revisar. A lo mejor se está sobreexigiendo para poder cumplir y dar la talla, porque quiere alcanzar un nivel que tienen los demás, porque se compara con los demás, porque a lo mejor tiene dudas sobre su propia capacidad y si podrá o no podrá hacerlo, porque a lo mejor está intranquilo. Todo lo contrario de lo que podíamos estar viendo antes sobre la misma situación. Bueno, lo que necesitamos, yo considero que necesitamos, o más bien diría que lo que nos conviene, es mirarles a los hijos, pero mirarles no el estar con una lupa encima, sino poder tomar incluso distancia y verles. Y mirarles un poco desde fuera y trabajar algunos aspectos como puede ser esa aceptación que nombré hace un momento, ¿no? De no compararle con otros, aceptar a nuestro hijo como es, aceptar sus necesidades, ser muy honestos emocionalmente con ellos. Si algo nos preocupa, si somos conscientes de que algo nos preocupa, empezar a dar el paso siguiente. Después de la pre-ocupación va la ocupación. Si algo me preocupa, voy a atenderlo, ¿vale?
No es que lo tenga que enfrentar como una lucha. Hay un tema que me preocupa y me voy a poner a muerte con ello. Relajación, tranquilidad. Las cosas de hoy pasarán mañana. Voy a atenderlo, voy a afrontarlo. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Es por un miedo mío? ¿Es por una inseguridad porque con un hermano anteriormente o a un primo le pasó y yo tengo miedo que mi hijo... Cada vez que nos descubramos diciendo, tengo miedo de que mi hijo, me asusta que mi hija, me preocupa que mi hija, tenemos que tener en cuenta que son sentimientos nuestros y que están en base a nuestra mochila, a nuestra lógica privada. Vamos a revisar eso también. Darle una vuelta, ¿realmente me tiene que preocupar? ¿Realmente es algo grave? ¿Realmente es algo que está de mi mano y que yo sola puedo solucionar? ¿Que solo yo puedo solucionar también, que es distinto? ¿O necesito de alguien, o es otra persona la que se debe encargar de esto? ¿O realmente no es nada que tenga yo que atender ni meter mano y es mi hijo, mi hija, quien se va a ir encargando de llevar esta parte de la conducción de su propia nave? Otra actitud que debemos tener en cuenta es la de mostrar un interés real por ellos, por entender su mundo, el interior y el exterior, y por atender, desde ese haber entendido, atender sus necesidades anímicas, por lo menos las anímicas, mínimamente no, perdón, no es lo que quiero decir, como mínimo las anímicas, y a partir de ahí todas las necesidades que podamos atender, necesidades que no son querencias, ¿vale? Y también ser nosotros muy realistas para poder aceptar, como decía antes, ¿no? Un ejemplo, si nos damos cuenta de que el hijo o la hija miente, ¿vale? Vamos a ver por qué miente. Os puedo recomendar que en mi canal de podcast de iVoox, el canal Serie Star de Virginia García, hay un capítulo dedicado a por qué mienten los adolescentes, que está bastante bien explicado si lo queréis escuchar. Pero vamos a lo básico aquí muy rápido. ¿Por qué miente mi hijo? ¿Por qué me miente mi hija? ¿Por qué realmente yo creo que mi hijo no es como los demás y después me llevo la sorpresa? Pues porque a lo mejor necesita sentir la pertenencia y ser como los demás, porque no se siente como los demás, porque siente una incapacidad, porque siente que no está a la altura, porque tiene inseguridades, tiene sus miedos. Y para buscar la pertenencia hace cosas que tú no te crees que podría estar haciendo. Pero en su grupo de iguales funciona de una forma muy diferente a cómo funciona contigo. Otra razón por la que podría estar mintiendo quizá es porque necesita crear ese mundo paralelo que le motiva más, que le atrae más, que es más interesante para él, y entonces a lo mejor te viene contando historias súper chulas, súper motivadoras, y que son mentira, que no son reales. Pero él se las necesita creer porque realmente su mundo no le llena, no le atrae, no le fascina. O quizá miente por miedos, por evitar lo que puede venir después de que conozcas la verdadera realidad, ¿no? Si te llega la verdad antes que esa mentira, pues quizás tú vas a reaccionar de una forma negativa y bloqueante, y lo evita. ¿Qué necesitamos atender con el corazón? Todo ello, todo lo que nuestro hijo haga, lo que creemos que haga o lo que no tenemos ni idea que haga, lo debemos atender con el corazón. Porque de pronto un día te llega una sorpresa, porque tu hijo no, pero resulta que de repente un día tu hija recibe una denuncia. O de repente un día tu hijo es expulsado del instituto. O de repente un día tu hija se metió en una pelea. O de repente un día tu hijo practica sexting. O de repente un día tu hijo, que parecía ir bien en los estudios, suspende 7. Así que tu hijo no, pero tu hijo quizás sí. Conecta con él, quiérele mucho, acércate, muéstrate disponible y disfruta de su adolescencia. Nunca es tarde si la dicha es buena. Intención y atención. Me despido hasta el próximo jueves, que vendré con otro rapidito, ¿vale? Que siempre uno rapidito nos sienta bien de vez en cuando. Un beso para todos y muchas gracias.